Muy bien, hermanitos. Buenas noches a todos de nuevamente. Ya estamos dispuestos para comenzar con el estudio de hoy. Y quiero decirles que hoy día el hermano Esron Oxa de la Iglesia de Cristo en Mendoza, Argentina, nos va a traer la lección. Así que vamos a pedir, hermano Jorge, por favor, que nos pueda ayudar con una oración. Sí, hermano, cómo no. Por Muchas favor. gracias. Oramos, hermano. A ver, hermanos, vamos a orar, hermanos. Padre justo, Padre santo, Padre de la gloria, Padre amado, a usted vamos, sus siervos, en esta plataforma, nuevamente reunidos para escuchar una porción de su palabra, escuchar una porción de su sabiduría, aquella que nos llena siempre de fe, de esperanza y de amor. Hoy en la palabra eh, del hermano Esron Oxlade, que le pedimos sus bendiciones para que, como tiene de costumbre, siempre sus palabras sean sabias, que sean para el conocimiento que nosotros necesitamos para ir creciendo siempre en nuestra sabiduría y alcanzar siempre lo que necesitamos para estar un día al lado suyo. Eh, Oramos, Padre, por los hermanos que están necesitados de salud. Oramos por el hermano Waldo Moreno, por su nieta Aitana, por las hermanas que ayer también pidieron sus oraciones, la hermana Ludari, la hermana Doris, todos ellos, por mi amada esposa también que estaba un poco malita, todos ellos aquejan un poco mal su salud. Permita usted, Padre, sus bendiciones para que su providencia divina siempre sea su voluntad, puedan socorrerlos y ellos mejorar y estar bien para seguir en la obra y seguir predicando su santa palabra. Oramos por todos nosotros, en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano, por la oración. Vamos a comenzar entonces con el hermano Esron. ¿Necesita compartir pantalla, hermano? Sí, hermano, sí. Bien, vamos ahí a compartir pantalla. A ver, un momento. Aquí al ladito, esta cosa es. Ahí sí. Ya está, hermano. Muy bien. Adelante. Bienvenidos todos. Todas y todos. ¿Cómo se ve, hermano? Ahí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Es un placer nuevamente de poder reunirnos en este día, ¿no? Para aprender un poco más de la palabra de Dios. Gracias le doy al hermano que me da la posibilidad de poder participar en la plataforma. Y como decía allí, ¿no? En el flyer, en este día vamos a ver acerca, como dice allí el título, alcanzando la perfección, ¿no? Y vamos a ver a qué me refiero cuando digo que alcanzando la perfección. ¿Sí? Hay un texto que me llamó mucho la atención, ¿sí? Que seguramente lo conocemos, y se encuentra en Filipenses capítulo 3 versículo 12. Y dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos
perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Me llama mucho la atención, ¿sí? Porque allí en el versículo 12, Pablo comienza escribiendo dice, yo no soy perfecto, dice, ¿no? Y más adelante, en el versículo 15, dice, a todos los que somos perfectos, ¿no? Parece una contradicción, ¿no? Primeramente, entonces diciendo, Pablo dice, yo no soy perfecto, y después dice, los que somos perfectos, ¿no? Y vamos a ver en esta noche a qué me refiero, ¿no? El de poder llegar a alcanzar la perfección, ¿sí? Pablo dice, ¿no? Ahí dice, los que somos perfectos, ¿no? Y vamos a ver en qué sentido Pablo está utilizando la palabra perfecto. Y la palabra perfecto es una palabra que quizás muchas veces utilizamos, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se compra una polera, ¿no? Y se la prueba y dice, me quedó perfecto, ¿no? Pero vamos a ver a qué se refiere acá Pablo, ¿sí? Cuando escribe esto, ¿sí? Que no ha alcanzado la perfección, pero después dice que es perfecto, ¿no? Y vamos a comenzar con la definición. La palabra perfecto se usa en dos sentidos. Primeramente, en el sentido absoluto, que significa sin mancha, sin error, sin pecado. Y después la palabra perfecto se utiliza en un sentido relativo, que significa que posee el grado máximo de una cualidad. Es decir, maduro, sincero, justo, correcto, completo. Entonces, cuando Pablo escribe allí en Filipenses 3, cuando dice, yo no soy perfecto, hace referencia a la perfección en el sentido absoluto, ¿sí? Pablo no estaba en condición de decir, yo no soy, digamos, sin mancha, sin error, sin pecado. No soy perfecto en ese sentido. Pero sí cuando dice a los que somos perfectos, sí en ese sentido relativo, porque hace referencia a la madurez espiritual, ¿no? Al ser sincero, al justo, al ser una persona recta, completa. En ese sentido, sí, Pablo era perfecto, ¿sí? Pero en el sentido absoluto, no, ¿no? Sin mancha, sin pecado, sin error, ¿no? Pablo no se atrevía a decir eso. Entonces, teniendo en cuenta esto y viendo cómo nosotros podemos utilizar la palabra perfecto en estos dos sentidos, en sentido absoluto o en un sentido relativo, refiriéndose a la madurez espiritual. En el sentido absoluto, la palabra perfecto se aplica solamente a Cristo y no a los hombres en general. ¿Sí? Cristo, ¿sí? Fue perfecto, ¿sí? Cuando vino encarnado a este mundo, ¿sí? Fue perfecto. Cumplió, ¿sí? La ley, toda la ley, a la perfección, ¿sí? Obedeció al Padre Celestial en todo, ¿no? Y cuando leemos allí en Hebreos, en el versículo 7 en adelante, dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Cristo, ¿sí? Es nuestro ejemplo de obediencia.
Por eso Jesús vivió bajo el antiguo pacto y cumplió toda la ley, lo cual ningún hombre había hecho. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice así, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Sí? Entonces, en este sentido absoluto de perfección, solamente se puede aplicar a Cristo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que en 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Sí? En el sentido relativo, la palabra perfecto se aplica a los hombres maduros, sinceros, justos y correctos. ¿Sí? Y vamos a ver ejemplos, ¿sí?, donde encontramos esta palabra. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Ahí tenemos el uso de la palabra perfecto en el sentido relativo. Porque Noé dice que era varón justo. Dice, era perfecto. En Génesis, capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente. Era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dice. Nosotros tenemos y en las escrituras encontramos a Abraham como un varón que anduvo en los caminos de Dios, ¿no? Y acá Dios le dice que anda delante de mí, dice, y sé perfecto. Y cuando estudiamos la historia de Abraham, vamos a ver que Abraham en algunas cosas se equivocó, ¿sí? Pero es considerado perfecto, porque Dios estuvo con él. En Job, otro ejemplo, capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Entonces encontramos en las escrituras, ¿no?, estos ejemplos de hombres varones que fueron perfectos delante de Dios. ¿Pero en qué sentido? En el sentido ese relativo, ¿no? Eran hombres maduros, justos, correctos delante de Dios, lo que demandaba Dios. Entonces podemos decir que el cristiano más fiel no es perfecto en el sentido absoluto, es decir, sin mancha, sin error, sin pecado. ¿Alguien podría decir que es una persona o un cristiano sin pecado, sin mancha? Por supuesto que la palabra de Dios a nosotros nos exhorta y el cristiano no tiene que andar en pecado.
Pero ¿se atreve alguno a decir, yo soy perfecto como Cristo? Y entonces ese es el camino que nosotros tenemos que buscar, la perfección, llegar a ser como Cristo. Entonces ni el cristiano más fiel no es perfecto en el sentido absoluto. Y leamos 1 Juan, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan le estaba hablando a personas convertidas, a cristianos. ¿Sí? Y dice, entonces si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan es muy claro, dice. Si decimos entonces nosotros que no pecamos, entonces le hacemos mentiroso a Dios. ¿Sí? Pero ahora, gracias a la misericordia de Dios, ¿sí? Después de habernos lavado, ¿sí?, en la sangre de Cristo, habernos purificado nuestra alma, entonces tenemos a Cristo como nuestro abogado. ¿Sí? Entonces, si pecamos, tenemos que arrepentirnos, como dice allí, tenemos que confesar nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Y el confesar y arrepentirse no solamente es decirlo, ¿no?, sino también lleva el arrepentimiento verdadero, es no caer en lo mismo, ¿sí? Por eso el cristiano no tiene que practicar el pecado, ¿sí? Entonces, hablando de la perfección en un sentido absoluto, decir que somos sin mancha, sin error, sin pecado, solamente eso abarca a Cristo, no a nosotros. Pero sí en el sentido relativo, como hombres, tanto mujeres y hombres, ¿no?, pueden llegar a ser perfectos, es decir, maduros, rectos, justos, sinceros. Y la pregunta, ¿cómo podemos llegar a ser perfectos en ese sentido? Y la palabra de Dios nos va a animar a esto. Efesios 4, del 11 en adelante, dice la escritura, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 es muy importante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí?, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo es muy claro al escribir esto, ¿sí?
Entonces, en el primer siglo tenemos que Jesús había constituido apóstoles, profetas, era cuando se estaba revelando el evangelio. Y el propósito, ¿cuál es? Era perfeccionar a los santos. ¿Y en qué? ¿En qué? En la edificación del cuerpo de Cristo, en la edificación de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta cumplir con esto. ¿Sí? La unidad de la fe y ¿qué más? El conocimiento del Hijo de Dios, el completo conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Sí? Acá cuando dice entonces a un varón perfecto, habla, dice en otras versiones, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Llegar a ser como Cristo. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a llegar a la perfección que Dios demanda. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, tenemos allí al Señor Jesús hablando y en el versículo 48 va a decir, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y uno se va a decir, ¿cómo? ¿Cómo me pide esto el Señor? ¿Cómo yo voy a llegar a ser como Dios? ¿Sí? Pero entonces cuando uno va y estudia el contexto en que lo dice, ¿sí? Los versículos anteriores está hablando acerca del amor de Dios, ¿no? Y el amor de Dios es perfecto. ¿Sí? Y entonces Dios quiere que nosotros seamos perfectos en amor, maduros en amor. Y en Mateo 19:21, ¿sí? Allí tenemos la historia cuando, se le acuerdan, cuando se acercó un joven rico al Señor Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, bueno, ya sabes los mandamientos, ¿no? Cumplir la ley, ¿sí? Obedecer a tus padres, no robar, todas esas cosas. Y el joven contento le dijo, bueno, yo ya he cumplido con todo esto. Y Jesús conocía el corazón de este joven. ¿Y qué le dijo? Jesús le dijo, entonces, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Cómo termina la historia? Dice que el joven se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, este joven quizás pensaba que él era perfecto en su vida porque había cumplido la ley con todo. Pero Jesús le dijo, ¿no? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes. En Santiago 3, capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿no? Entonces, vamos viendo, las escrituras nos van llevando cómo alcanzar la perfección, ese sentido relativo que hemos visto, pero también la perfección en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, acá en Santiago 3 dice,
aquel que puede controlar su lengua, ¿sí? Si puede refrenar, no ofender en palabra, este es un varón maduro en ese sentido, ¿no? Entonces quizás nosotros seamos perfectos, ¿sí? En algunas cosas, pero tenemos que ir viendo en nuestra vida en qué aspecto nos falta alcanzar esa perfección, esa madurez. Capaz que yo soy maduro en la asistencia a la iglesia, en participar, en no faltar nunca, en ayudar a la iglesia, pero capaz que no soy perfecto con mi lengua en la calle, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos va llevando, nos va diciendo cómo uno puede obtener, ¿sí?, esa perfección. Y el texto, seguramente el más conocido de parte de nosotros, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a obtener la perfección? En las Escrituras, ¿sí? La palabra de Dios es perfecta, ¿sí? ¿Recuerdan cuando Pablo escribió en 1 Corintios 13 que habla acerca del amor, ¿no? Acerca de los dones espirituales, pero en el versículo 10 va a decir, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿A qué se refería entonces cuando venga lo perfecto? A la revelación completa del Evangelio. Y es lo que tenemos hoy en día. Hoy tenemos la Biblia, ¿sí? Tenemos el Nuevo Testamento, que es la revelación perfecta, completa del Evangelio. Y es por eso entonces que la palabra de Dios, ¿sí?, nos instruye para que seamos hombres perfectos, maduros. Entonces la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Todo lo que necesitamos aprender en nuestra vida está en la palabra de Dios. Nos corrige, nos instruye en justicia. Es para redarguir, ¿no? Es para convencer, ¿sí?, a aquellos que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando Pablo decía, cuando venga lo perfecto, hoy en día tenemos lo perfecto que es la palabra de Dios y no necesitamos nada más, ¿no? Necesitamos abocarnos a las escrituras, ¿sí? Más tiempo tenemos que pasar con el Señor. Entonces, estamos viendo que las escrituras nos van animando a nosotros a alcanzar esa perfección, ¿no? Esa madurez espiritual, ¿no? Como dijo el Señor Jesús, ¿sí?, tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Uno de los textos que me gusta mucho se encuentra en 2 Pedro, capítulo 3, ¿sí? Capítulo 1, perdón, versículo 3 al 8, ¿sí? Y este párrafo nos va a ayudar a nosotros, ¿sí?, a perfeccionarnos, ¿no?,
a ser maduros. Y nos va a hablar en qué cualidades nosotros, ¿sí? En qué gracia nosotros tenemos que crecer. Entonces vamos a buscar allí en segunda de Pedro, ¿sí? Capítulo 1, versículo 3 en adelante, y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sí? ¿A qué vida se refiere acá? A la vida espiritual. ¿Sí? Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí? Entonces, este versículo nos habla acerca de la completa suficiencia de la voluntad revelada de Dios. ¿Sí? La fe en el del Evangelio. ¿Sí? Versículo 4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Entonces, dice, tenemos acá, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Son preciosas en vista de su gran valor, ¿sí? Para el alma del hombre. Estas promesas a nosotros nos cuidan, nos consuelan el alma, la vida. De parte de Dios tenemos la promesa de heredar la vida eterna junto a Él. ¿Sí? Y dice algo muy lindo, ¿no? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, ¿no? ¿Y a qué se refiere acá cuando habla acerca de la naturaleza divina de Dios? ¿No? Y uno puede pensar y decir, bueno, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es la omnipresencia, la omnipotencia, ¿no? La omnipaciencia, ¿no? Pero nosotros no podemos participar de eso, porque nunca vamos a ser omnipotentes como Dios, ni omnipresentes, ¿no? Sino que está hablando acerca de que nosotros podemos participar o somos participantes de la naturaleza divina en otro aspecto, ¿sí? Por ejemplo, en la santidad de Dios, ¿sí? La santidad de Dios, ¿no? Cuando uno lee primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, ¿sí? Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir como Dios es santo. ¿Sí? ¿De qué? Entonces podemos participar, somos participantes de la naturaleza divina a través del Evangelio, a través de haber obedecido al Evangelio y ahora ser llamados hijos de Dios. Y tenemos que participar de esa naturaleza, y una de su naturaleza es la santidad. Y podemos también participar en su amor. ¿Sí? La palabra de Dios nos define y nos dice que Dios es amor, ¿no? Y cuando estuvimos leyendo en el capítulo 5, ¿no? Decía que tenemos que ser perfectos, como Dios es perfecto, y hace referencia al amor. El amar a nuestros enemigos, está hablando Jesús, ¿no?
Entonces, tenemos que ser partícipes de eso, de Dios, de su naturaleza. Entonces, somos participantes de la naturaleza de Dios en la santidad, ¿sí? En su amor, ¿no? Y somos participantes, ¿sí? En su naturaleza divina a través de los frutos del Espíritu, ¿sí? Cuando uno lee el libro de Gálatas, capítulo 5 versículo 22, ¿sí? Que nos habla del el Espíritu, entonces, en este sentido, si somos participantes, Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina y dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En ese sentido, nosotros somos participantes de su naturaleza divina, ¿sí? Pero para esto también hay que hacer algo, porque el versículo no termina ahí, dice, habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo. Tenemos que huir, ¿sí? El mundo es atractivo, el mundo nos llama, ¿sí? Pero tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo. Dice, y a causa de la concupiscencia, ¿no? Los malos deseos que nos llevan al pecado. Santiago va a hablar acerca de eso, ¿no? Acerca de la concupiscencia, de los malos deseos. Entonces, ¿sí? Realmente Dios ha sido muy generoso con nosotros, ¿sí? Nos has dado esta oportunidad a nosotros de ser llamados sus hijos, de ser participantes de su naturaleza divina. Y el texto sigue, ¿sí? En, siguiéndonos, segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Sí? Y acá tenemos, ¿no? Algunas cualidades, muchos la llaman características o algunas gracias en las cuales nosotros tenemos que crecer. Tenemos que desarrollar estas cualidades en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como cristianos, ¿sí? Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en estos aspectos, ¿no? Dice a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Sí? Esto no es una cadena, ¿no? Quizás tenemos que ver qué es lo que nos falta de esto otro. Capaz que en mi vida soy maduro en el afecto fraternal, pero capaz que me falta conocimiento. ¿Sí? Capaz que soy bueno, no sé, en la paciencia o capaz que soy bueno en el conocimiento,
¿sí? Capaz que soy maduro en el conocimiento, pero quizá me falta dominio propio, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar estas cualidades, estas gracias en nuestra vida. Y vamos a verlas solamente rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, dice, a nuestra fe, ¿sí? Tenemos que agregarle virtud, ¿sí? La virtud no es una palabra que utilizamos mucho, quizás, pero dice, es la disposición habitual para hacer el bien, ¿sí? Es un mérito, es una cualidad excelente, es nobleza, es honor, alabanza, ¿sí? En otras versiones también va a hablar un poco acerca de la excelencia moral, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de virtud, es que uno tiene que hacer el esfuerzo y estar dispuesto a siempre hacer el bien en todas circunstancias, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, se me viene a la mente el ejemplo de José. ¿Recuerdan José? Estaba en Egipto, ¿sí? Y cuando la mujer de Potifar se le presentó y quería dormir con él, ¿no? ¿Qué dijo José? ¿Cómo voy a hacer un pecado tan grande delante de Dios? ¿Cómo voy a cometer un pecado tan grande delante de Dios? ¿No? Entonces, la virtud habla de estar siempre dispuestos, de esforzarnos siempre de hacer el bien, ¿sí? Puede ser de excelencia moral, ¿sí? A la virtud decía agregarle el conocimiento. Y el conocimiento es básicamente es lo más importante en nuestra vida espiritual, ¿sí? Tenemos que crecer en el conocimiento de las escrituras. Filip- Filipenses 1:9 va a decir, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, dice, aún más y más, en ciencia y todo conocimiento. Pablo va a decir entonces que abunde el conocimiento. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Entonces vamos viendo y que tenemos que ir desarrollando en estas virtudes, ¿no? A la fe agregarle dice virtud, la excelencia moral, estar dispuesto siempre a hacer el bien. El conocimiento es necesario en nuestra vida espiritual. Si queremos crecer en Cristo, necesitamos conocimiento, ¿sí? Como dice aquí en 2 Pedro, ¿conocimiento de qué? De nuestro Salvador Jesucristo. Conocimiento de las Escrituras, ¿sí? A veces queremos conocer muchas cosas de este mundo, ¿no? Y nos preparamos, pero a veces dejamos de lado el conocimiento de las Escrituras. Dominio propio, ¿sí? Habla del dominio propio, ¿sí? El ser dueño de sí mismo. Sujetarse al dominio de Dios. Pablo va a escribir en 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tenemos que tener dominio propio en nuestras vidas, ¿sí? Y quizás sea algo difícil de alcanzar, ¿sí? Y preguntarnos, ¿en qué me falta, ¿sí?, tener
dominio propio, ¿sí? En mi lengua, en algún vicio que tengo y no puedo dejarlo, ¿sí? Dominio propio. Al dominio propio decía paciencia o perseverancia, sinónimos, ¿no? Y es la capacidad de soportar dificultades y seguir adelante, ¿sí? Tenemos que perseverar, ser pacientes. Los primeros cristianos, cuando leemos el libro de Hechos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en el capítulo 2. Perseveraban. Filipenses 3:13 que hemos leído dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, se dijo hombre, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo pasó por muchas dificultades, por muchas, sufrió mucho, ¿no? Pero él tenía su mirada puesta hacia adelante, hacia la meta. Él quería obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es así entonces que nosotros aprendemos que tenemos que ser perseverantes en las cosas de Dios ante toda situación. Ante toda situación, ¿sí? Es la prioridad que tenemos que poner en nuestras vidas. Primeramente Dios, Cristo, y después los demás. Decía piedad. La piedad está referida a una vida de verdadera devoción a Dios, ¿no? Entregarnos completamente a Dios, ¿no? Cuando uno lee el libro de Hechos en capítulo 10, tenemos el ejemplo de Cornelio. Cornelio era una persona muy piadosa, una persona muy devota. Dice que oraba a Dios, hacía muchas limosnas y Dios había escuchado su oración. Pero a Cornelio le faltaba algo, la salvación que después la obtuvo. Entonces, ser piadoso significa ser devoto, ser reverente. La persona piadosa es aquella que tiene un corazón sensible, corazón ganado para Dios, que toma a Dios en serio en su vida, ¿no? Que lo ama y camina con la decisión de tenerlo como Señor en su vida. Practicamos la piedad, somos completamente reverentes a Dios y hemos entregado completamente nuestra vida al Señor, que Él es Señor de nuestra vida. Ojalá que sí, ojalá que sí. Una persona piadosa también entonces tiene amor y compasión hacia el prójimo. Es una persona temerosa de Dios y que practica la obediencia a Dios. Sin temor de Dios no hay piedad. Entonces, esta es otra gracia, otra cualidad en la cual nosotros tenemos que perfeccionarnos. El amor fraternal, amor de hermanos, ¿sí? El amor fraternal, ¿sí?, prueba nuestro amor con Dios. Y seguramente ya hemos escuchado acerca de lo que es el amor fraternal, ¿no? Pero a veces se nos olvida. En 1 Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos que perfeccionarnos en el amor fraternal. Y después, por último, decía el amor, y se refiere al amor ágape, el amor de Dios. ¿Sí? Recuerdo cuando uno lee Juan 3:16, ¿no? Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor de Dios, el amor ágape. Entonces, este amor no es un sentimiento, no es un impulso, es una decisión deliberada y genuina de amar sin esperar nada a cambio. Este amor proviene de Dios, se relaciona con la obediencia. Por eso en el capítulo 5 de Mateo habla acerca del amor de Dios, ¿no? Dice, Jesús dijo: ama a tu enemigo. ¿Sí? Porque si amas al que tú quieres, ¿de qué aprovecha? Dice. Pero amar a tu enemigo, ese es el amor de Dios, ¿no? Y el amor de Dios fue demostrado y es tan grande que nosotros tenemos que aprender de ese amor de Dios. Entonces, esto a nosotros nos va a ayudar en nuestra vida, ¿sí? Estas cualidades nos ayudan a tener confianza primeramente en las promesas de Dios, a escapar de la corrupción que hay en el mundo, ¿sí? Si nosotros tenemos el conocimiento, somos perfectos en el conocimiento, ¿sí? Nos ayuda la palabra de Dios a escapar de la corrupción que hay en el mundo. Y sigue diciendo Pedro, ¿no? A no estar ociosos ni sin fruto. Nos ayuda a recordar que hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados, a hacer firme nuestra vocación y elección. Nos ayuda a evitar que caigamos. Y nos ayuda, esto tan importante, a tener amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Tenemos que llegar a ser como Cristo. Gálatas 4:19 va a decir: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tenemos que formar a Cristo en nosotros. Y lo vamos a hacer a través, como dijimos, a través de la Escritura, ¿no? Entonces la Escritura es la que nos prepara a ser hombres perfectos, maduros y estar preparados para hacer el bien. Y tenemos que crecer en estas cualidades que hemos visto, en la fe, ¿sí? En la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, en el amor fraternal y sobre todas las cosas, en el amor, ¿no? Ojalá entonces que esta lección nos ayude, ¿sí? A complementar nuestra vida espiritual. Gracias, hermanos, por haberme escuchado. Que Dios los bendiga. Muy bien, hermano Errol, muchas gracias por esta muy buena lección que hemos recibido hoy día, que sin duda es edificante, provechosa para nuestras almas, nos ayuda al crecimiento espiritual. Vamos a continuar ahora con una oración, ¿ya?
Vamos a pedir ahí al hermano Rogelio, por favor, que nos ayude con una oración. Como no, hermano, Adelante. inclinemos nuestro rostro para agradecerle al Señor por todo este mensaje que nos ha traído el hermano Erron y que nos pinta de entero nuestra vida y nos hace que la cambiemos totalmente para poder ser agradable a la voluntad de Dios. Gracias, Padre, por la vida de Erron y su familia. Gracias por todos los hermanos que han podido escuchar este hermoso mensaje, este edificante mensaje. Y gracias por poder seguir perseverando, porque la cosa no es ir un día a la iglesia y ya está, no, tenemos que perseverar en esto porque el galardón que tenemos es tan grande, que es la vida eterna, que no podemos descuidar nada. Por eso, muchas gracias, hermanos, muchas gracias al Señor, gracias a todos por prestar tanta atención y también por lo que ha significado en mi vida. Gracias, Padre, por todo. Te pido por la gente que está en inferioridad de condiciones, por la salud, todo, para que puedas ayudarlo a superar esto y especialmente a la gente que tiene conflictos gubernamentales o todo, de esta manera que puedan levantar la vista al Señor y pedirle, porque el Señor siempre está dispuesto a escuchar a los hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Rogelio. Vamos ahora a leer un poquito de Facebook. Estuvo la hermana Alicia Zamora, Jesús Marsella, Isabel Ramos, Richard Rosson, Arelis Calzadilla. Son las personas que estuvieron atentas a esta tremenda lección que el hermano nos trajo hoy día y que sin duda nos va a ayudar a la perfección, así como el Señor quiere. Voy a leer un poquito aquí, parece que tenemos algunos mensajes. Acá dice de Gilbert, si sería correcto decir, estamos en la perfección, en el mismo sentido que decimos estamos en la verdad. La perfección es como la carrera profesional de la vida que solo se completa tras el día de la muerte y del juicio eterno de Dios. ¿Y qué más dice? Ahí cita algunos textos ahí, Hebreos 12, 22, 23, dice, ustedes me han acercado al monte de Sión, la Jerusalén celestial, ciudad del Dios viviente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Dice, mientras estamos en este mundo somos estudiantes de la carrera de la perfección, dice. De Luz Dari dice, gracias hermano, Dios te bendiga por excelente mensaje, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, nuestro Padre Celestial les bendiga siempre. De Vidalia dice, hasta mañana mis amados hermanos, gracias y una buena noche. Luego dice también acá Arelis Calzadilla, dice saludos y bendiciones a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Eso es todo lo que tenemos en Facebook y tenemos aquí también en la pantalla. Y bueno, le dejamos si alguien quiere hacer alguna pregunta al hermano. Pueden hacerlo respecto al tema que está tratando el hermano. Néstor, Hermano Jorge. ahora un alcance. Hermano Ezro, debo entender la forma como nos mencionó usted la perfección, que obviamente la absoluta, que es la perfección de Dios, es imposible alcanzar, ¿no? Porque Dios es omnisciente, omnipresente, eso no. Sin embargo, Hola, el ¿me texto nos escuchan? dice que... ¿Aló? ¿Me ¿Aló? escuchan? Sí, Waldo, estoy con el hermano Jorge. Enseguida te paso la palabra a ti, ¿ya? Adelante, hermano Bueno, Jorge. está, ya, pero sí la perfección es relativa. Al ser relativo, la pregunta que me hago es, ¿cuándo somos perfectos? Entiendo yo que uno llega a tener la perfección relativa en el momento en que se bautiza, al ser limpio de los pecados y al tener el Espíritu Santo de Dios.
Entonces ahí empezaría nuestra perfección en forma relativa, la misma que tiene que tener el crecimiento, todo lo que usted nos ha explicado, en el conocimiento de la palabra de Dios, que es a través de la escritura, para tener el dominio propio, la naturaleza, para tener un corazón dispuesto. Es decir, la perfección relativa nos lleva a un crecimiento, necesariamente hasta buscar la talla de Cristo, ¿no? O como dice el texto, buscando ser semejante a Dios, buscando, ¿no? No dice que seamos semejante a Dios en forma absoluta porque es imposible. Entonces el relativismo nace apenas nosotros nos bautizamos, somos perfectos relativamente en las cosas de Dios porque somos alcanzados al Espíritu de Dios. Es un poco recordando lo que dice Mateo 26:41, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque si decimos que no pecamos, hacemos mentirosos a Dios, dice, ¿no? Pero tenemos que ir buscando la perfección para dominar, para que nuestro espíritu, en esa perfección que tenemos, comience a dominar todo lo que son las cosas fuera del lo que son cosas pecaminosas. Entiendo así, hermano Erro. Sí, 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 así es, mi hermano, así es como te dice. Como usted dice, cuando uno se bautiza, ahí es el comienzo de esa nueva vida y en la cual tenemos que ir creciendo. ¿Para qué? Para obtener la vida eterna, ¿no? Y el hermano había hecho un comentario que cuando obtenemos la, digamos, la perfección absoluta que dijo en Hebreos 12:23 que estaba en lo correcto, ¿no? Que es Cristo, pues, que nos va a perfeccionar, ¿sí? Cuando estemos en su morada. Pero es así lo que usted dice, hermano. Correcto. Gracias, hermano Erro. Gracias. Bien, un fruto del árbol no nace maduro. Primero tiene que comenzar, después de nacer, comenzar a crecer y con el tiempo va a madurar, ¿verdad? Para dar el sabor agradable, el porte, la estatura y también la cantidad de frutos, como dice Gálatas 5, 5:21, 21, 22. ¿Algo más? Bien. Bueno, Hermano Gilbert. Tema muy interesante, aporta muchísimo. Me esforcé en llegar, disculpen por llegar un poquito tarde, pero el tema es muy sublime. Aportar a lo que decía que a la carrera de la perfección que tenemos en la vida, pues vamos venciendo asignaturas, ¿no? Como mismo el estudiante de licenciatura o el estudiante de medicina todavía no lo es hasta que completa todas sus asignaturas. Sin embargo, en el hecho de ir progresando, ir venciendo y obteniendo créditos, se le llama como tal. Se le llama el licenciado, se le llama el médico, que todavía no ha sido graduado, y así mismo es en la perfección. La perfección es un quebradero de cabeza para la psicología o para la ciencia. No tenemos a Mario entre nosotros, pero lo es porque en ese mundo de la relatividad, como nos decía recientemente el hermano, pues se dice pues entonces que la perfección es como la verdad, no se completa nunca, ¿no? Y Jesús es perfecto. Entonces es un quebradero y es un reto para la ciencia moderna. Tenemos entonces en esta carrera de la perfección dos cosas que son muy importantes. Tenemos el maestro correcto, el maestro perfecto, y tenemos el libro correcto, la instrucción correcta, que es la palabra. De ahí adquiere mucho sentido cuando en ese pasaje que el hermano nos leía de Primera de Corintios, dice, cuando venga lo perfecto, cuando venga el libro perfecto, entonces todo eso que era relativo y que era en parte cesaría. Quería hacer esos dos aportes. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Gilbert. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, si no hay más, nos vamos despidiendo. Y gracias a todos por estar aquí presentes. Muy buena lección, hermano Arron. Muchas gracias. Su aporte, hermano Jorge, hermano Gilbert, muy buenos también. Van en beneficio de la lección. Y como digo siempre, estas lecciones son para el crecimiento espiritual, para fortalecer nuestra fe cada día más, para seguir creciendo, edificándonos en beneficio de nuestras propias almas y de las de otros. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches, que descansen y mañana nos volvemos a ver en este mismo canal a esta misma hora, ya con el mismo ID y todo lo demás. Gracias, hermano. Que tengan buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Buenas noches. Cuídense, Gracias, hermano hermano. Ernest.
hermanito Gracias. Yolki. Tiene muy mala la garganta el hermano Ernest. Bendiciones Sí, para se tu cuida. Igualmente, lindo hermanita.